Estamos estudiando la Constitución de Estados Unidos y finalmente nos quedamos con la Constitución francesa, que es el punto culminante del derecho europeo, ¿cierto? Lo hemos comentado esto ya anteriormente, en la cual voy saliendo a la aldea, nuestra pareja. Hola Jorge, ya no hay problema. Ya, les recuerdo que en el estudio de esta evolución constitucional, de esta familia constitucional, hemos hablado de la Carta Magna primero, ¿cierto? Montesquieu en segundo lugar, tercero ya vimos someramente, ¿cierto? No vamos a estudiar esto, someramente la Constitución de Estados Unidos y finalmente, que también nosotros copiamos mucho de esto para desarrollar la primera, la Constitución de 1833 nuestra, está en la Constitución francesa de 1791. Nuestra primera constitución es mucho más cercana a esta que era la Constitución norteamericana. Precisamente por lo que hemos estado hablando, porque la influencia europea en nosotros es fuerte, todavía. Era mucho más fuerte en esos años, ¿ya? Punto culminante del derecho constitucional europeo. Léelo, por favor. ¿A quién tenemos acá? Milena. ¿Milena está? Hola, profesor, sí. Lee, por favor, esta lámina. Genealogía constitucional. Constitución francesa, 1791. Punto culminante del derecho constitucional europeo, promulgada por la Asamblea Nacional Constituyente en 1791 y aceptada por Luis Luis XVI. Ya, perfecto. Contenía la reforma del Estado francés, quedando Francia configurada como una monarquía constitucional. Ya. La elaboración de las leyes correspondía a una asamblea legislativa, votaba las leyes, los impuestos y declaraba la guerra con aprobación del rey. Ya. El poder ejecutivo quedaba en manos de la monarquía, el rey tiene el poder de nombrar y destituir a los ministros, el poder judicial se otorga a unos tribunales independientes. Ya. Como ven ustedes, en esta constitución todavía se reconocía el poder monárquico, ¿ya? Pero era un poder que nosotros podíamos asumirlo ahora como el ejecutivo, como el gobierno, como el poder del presidente, ¿ya? Sin embargo, nosotros leemos los tres primeros capítulos de los tres primeros artículos de la Constitución norteamericana, donde se detalla el ejecutivo, el legislativo y judicial, que hemos hecho, nosotros lo hemos dicho, ya lo repasamos anteriormente, con objeto de la división de poderes, ¿cierto? Vemos que nos parecemos más a esa constitución, porque ya nosotros jamás usamos el término monarquía, ya a pesar de que, yo insisto, en la independencia, en la declaración, perdón, en la Junta de Gobierno de 1810 se reconocía todavía el imperio español, ¿cierto? Se reconocía el reinado. Sin embargo, en nuestra primera constitución, en la Carta Fundamental, nosotros fuimos mucho más inspirados en la Constitución norteamericana, en esto, ya porque nuestra Carta Fundamental fue mucho más larga que la gringa. Me salí aquí experta en Constitución. Milena, por favor, parece que te quedó el micrófono encendido. Perdón, profesor, que estoy trabajando. No te preocupes. Entonces, de ahí que también tengamos nosotros visos de esta constitución, de la Constitución francesa de 1791, y algo de los vestigios de la Constitución norteamericana, ¿ya? Por eso lo hemos estructurado de esta manera como origen de nuestra Constitución. Bien, ¿alguna duda, queridos colegas, respecto a lo que hemos hablado? Algo que tengamos que ver respecto a lo que aprendimos hoy día de Constitución, del origen de las constituciones. Entonces, si yo les pregunto, tomen su apunte, ¿cierto? Échenle una miradita. Si yo les pregunto en el certamen, hábleme de la genealogía constitucional, o hábleme de el origen de las constituciones.
¿qué me respondería? Sí, profesor. Los primeros fueron los ingleses, Ya, con la Constitución norteamericana de 1787. no, parece que... Esa No, fue no, la primera. no, pero 80. tenés que hablar de todo, de donde nacen los primeros atisbos constitucionales. Me había entusiasmado con eso de los ingleses, porque te saltaste a los norteamericanos. Los ingleses son distintos a los norteamericanos. A pesar de que todos hablan inglés, yo creo que por eso podía ser una confusión ahí, pero los acuerdos británicos son relevantes para nuestro estudio, para el origen temprano, para el primigenio. Ordénate un poquito, ¿eh? La primera constitución formal es la norteamericana. Ya, pero si queremos hablar del origen, de cómo llegamos a estas primeras constituciones formales, esto es parte del origen. Pero ¿cómo se originan todas? A ver, ayúdalo, Paula Espinosa. Paula Espinosa, ¿está? ¿Qué, profesor? Ayúdala. ¿Y qué Si yo dijo? te pregunto del origen de la Constitución, o la genealogía constitucional, ¿cómo parte esa respuesta? ¿De qué hay que hablar? Si ustedes tienen que explicarme la genealogía constitucional, ¿qué es importante para saber cómo se originaron las constituciones? Lo tienen en pantalla. ¿Le ayudo yo? Bueno, Podríamos mencionar 4 puntos que primero sería la Constitución inglesa, después la influencia de Montesquieu en la división de los 3 poderes, ya. en tercer lugar, la Constitución estadounidense, no me gusta decirle norteamericana, Ya, estadounidense, o cuando dicen americanos me cargan, No, que son sí. estadounidenses, Ya. y finalmente la Constitución francesa. Perfecto. Entonces tenemos que hablar 4 puntos relevantes, ¿cierto? Primero, la evolución constitucional del Reino Unido o de Inglaterra. Segundo, Montesquieu como precursor de la división de poderes, que también es iluminador de las cartas fundamentales. Tercero, la Constitución norteamericana, ¿cierto? Como el primer texto escrito. Y cuarto, la Constitución francesa como el constitucionalismo europeo final, o inicial en este caso. ¿Ya? El punto culminante del constitucionalismo europeo. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Camila? Sí, profesor. ¿Estamos bien ahora? Ya. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a esto? Y ahí ustedes se detallan. Después yo les puedo preguntar respecto a una o a más de una de estas. ¿Ya? Bien.